Estamos preparándonos para el 10 de agosto hacer la asamblea en donde se elijan los candidatos a asambleístas principales, alternos, pero también donde se elegirá el binomio. Uh-huh. La característica de la Revolución Ciudadana es que nosotros no necesitamos buscar de fuera quienes integren nuestras listas, más allá que nuestro estatuto orgánico permite tener invitados y que hemos invitado en múltiples ocasiones, pero que también dentro de nuestras filas hay grandes cuadros de hombres, de mujeres, de jóvenes que se forman dentro de la militancia, que se capacitan y que también van ejerciendo roles y cargos para estar preparados después para una campaña electoral. Uh-huh. Y para gobernar, ¿no? Uh-huh. Luisa, bienvenida, qué gusto tenerla acá. En estos recorridos por el país, me imagino que ustedes están ahora también recibiendo muchos mensajes, no solo de los militantes, sino de los ciudadanos en general, sobre las condiciones que está enfrentando el Ecuador. Y obviamente cuando llegamos a ese momento excepcional de la elección del 2023, que no estaba en los presupuestos de nadie esperaba una muerte cruzada y todo lo que pasó. Finalmente lo que había era la expectativa de que la situación cambie. Pero las cosas probablemente no han cambiado y si cambiaron, no cambiaron para que mejore la situación del país, exactamente. ¿Qué es lo que le dice la gente a Luisa González y a ustedes cuando están recorriendo el país con respecto de lo que vivimos actualmente y de lo que esperan para el próximo año? Bueno, una frase recurrente es sálvennos. Es muy triste, madres que se acercan, que me abrazan, que lloran y que me cuentan que sus hijos acaban de emigrar, que se acaban de ir por el Darién, que muchos han sido secuestrados, ¿sí? Y llaman a las familias en Ecuador a pedir dinero por ese rescate. Es decir, ya pagaron por irse, los secuestran en México en muchas ocasiones y allí llaman a la familia en Ecuador para que les transfieran dinero para soltarlos. La violencia que están viviendo en las familias también, las vacunas, este mecanismo de extorsión que cada vez es más popular. Lo que vivimos el resto del territorio en toda la franja costera es terrible. Estamos viendo lo que pasó en Manta. Entran a un restaurante y asesinan, simplemente disparan y ya está. Entonces nosotros como ciudadanos no estamos seguros en ningún sitio. Es un restaurante de clase media hacia arriba, es un lugar popular. Si vas a una cancha de fútbol en un barrio popular, pues pueden llegar a matar a alguien y matan a todos. Puede que tú seas inocente, pero van a matar a alguien que estaba por allí y tu vida también corre riesgo. Hoy día no se puede ni siquiera viajar. Fíjese lo que sucedió en la unidad de transporte en la vía La Aurora, ¿no? 4 personas asesinadas. Mira, yo sí le hago un llamado a la reflexión a la gente. Esta polarización política de correísmo, anticorreísmo, solamente ha beneficiado a generar odio del cual se alimenta una derecha que cuando llega al poder no entiende las necesidades del país y tampoco entiende cómo gobernar. Cuando tú pones este caso de los transportistas, ¿verdad?, que fueron secuestradas sus unidades, asesinados sus pasajeros, que son a diario víctimas de violencia en las carreteras, yo lo siento en carne propia, ¿no? Entonces, mi familia usa transporte público, mi mamá muchas veces viene a Quito en Reina del Camino, mi familia, tengo familia que son transportistas, tengo un tío que es taxista. Entonces, cuando me hablan de este tipo de violencia, yo lo siento en el alma. Pero luego piensas en cómo aplicar esa política pública, cómo darle seguridad a las unidades de transporte. No solamente es tener cámaras, botones de pánico, tienen que estar conectadas con el ECU 911, con la Policía Nacional, capacidad de reacción, porque vemos que hay cámaras. A mí me enviaron el video en crudo, dolorosísimo. Lo primero que ves es el cuerpo de un niño de 4 años, con la camiseta arriba y con el pechito descubierto, con las balas allí.
¿Qué culpa tiene ese niño? Son 28,000 denuncias de violencia contra menores de edad, 14,000 que están siendo procesadas, pero resueltas no llegan ni a 7,000. Violencia sexual incluso contra niños. Pero en este caso, ya mismo vamos a tener 1 millón de niños asesinados. Niños. 1 de 4 hogares en el Ecuador tiene niños. Estamos hablando de generaciones que estamos perdiendo, porque crecen en violencia, crecen con abuso. ¿Qué va a pasar mañana? También van a ser, si lo quieren ver en términos económicos, va a ser un costo para el Estado, en salud, en productividad incluso, porque no se van a poder insertar en la sociedad en una forma adecuada. Entonces, cuando hablamos de seguridad, aquí tenemos que analizarlo de una forma integral. La seguridad también es fortalecer a la fuerza pública con equipamiento, pero también es las causas sociales que generan violencia. La violencia desde el Estado, porque tú no tomas medidas adecuadas para devolver a los niños a las aulas de clase, para poner medicina en los hospitales, para reactivar la economía y generar trabajo. Y no me digan que no hay recursos, porque dentro del presupuesto anual de inversión, que el PAI, el presupuesto anual de inversión, son 1.733 millones de dólares, de los cuales no llegan a usar ni el 30% siquiera. Si usaran ese dinero en invertir, en reactivar la economía, como por ejemplo las carreteras. Ayer recorría salí desde Guayaquil hacia Riobamba, entonces estuve por Bucay, Valvanera, pasamos por Payatanga, obviamente, que está en medio, hasta Riobamba. Esa vía está totalmente destrozada. ¿Qué genera eso? Inseguridad, asaltos, que las familias también puedan tener un accidente. Si tú inviertes en arreglar esa infraestructura, dinamizas la economía, generas empleo. Empecemos por allí. Pero además, las políticas del Fondo Monetario Internacional, que ya todos las sabemos, que te obliga a reducir la presencia del Estado y a ese austericidio que recorta en todos los niveles. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que esto lo saben, y lo sabemos muchísimo. La inversión eficiente del Estado, bajar tasas de interés, créditos productivos y a la par trabajar con un plan de seguridad que no es ir a un punto como por ejemplo, mira, ha habido muertes este fin de semana en Manta, movilicemos a todo el sector de seguridad a Manta, van militares, van policías, va el presidente, van todos a Manta. Y aquí viene lo que es el efecto cucaracha. Cuando encuentras un lugar donde hay controles, migras hacia otros donde no los hay. Fueron a Manta, aumentaron las muertes en Esmeraldas. Así de simple. Se van porque no se van a quedar por siempre ahí y regresan las bandas delictivas. Y vemos que hace 2 días acaban de antes de ayer, sí, asesinaron en Manta a una pareja. En realidad fueron 3, ¿no? Porque hay una tercera víctima. Entonces, aquí debe haber un plan estructurado de todo el país. Un plan. Pero no hay plan. El gobierno nos habla del plan Fénix, Luisa, y digamos, lo que se ha visto es las intervenciones, como por ejemplo en Manta, lo que pasó en Durán la semana anterior, que fue como un show que duró 2 horas, al siguiente día ya no hubo nadie. Pero nos hablan de un plan Fénix. La pregunta es, ¿existe o no existe ese plan Fénix? Bueno, creo que los ciudadanos lo vivimos, ¿no? No existe ningún plan Fénix. Yo recorro todo el país y, como te digo, lo recorro por tierra. Y la violencia que se vive y la pobreza que se vive, ver los niños, la mendicidad de nuestros niños en las calles, niños que no están en las aulas de clase, niños que deberían estar jugando y estudiando, que deberían tener un juguete y un libro en sus manos, son niños que hoy están teniendo tal vez un arma en su mano y hambre, y eso los empuja a ser fácil presa de la violencia y la delincuencia. Un plan estructurado que te integre toda la fuerza pública, inteligencia, fuerzas armadas, Policía Nacional,
pero que además la cooperación internacional se integre a esto, no existe. Nadie dice que nos presenten al detalle, pero hagan un plan mínimo, pongan en conocimiento de la población. Así no lo pongan, que podamos sentir que existe realmente una planificación para controlar la delincuencia.